se quede con ustedes, perseverancia. Así, háganse un tatuaje de perseverancia. Pero de los temporales, porque si se hacen de los permanentes, sus esposas me van a mandar golpear. Entonces, mejor así. Pero sí, acuérdense bien de esa palabra, perseverancia. Van a ver que les va a ir bien. Bueno, dicho lo anterior, cumplido con la misión de la frase de la semana, vamos a continuar con nuestro tema de los frenos. ¿Vale? El día jueves habíamos estado hablando de lo que son los discos de freno. Habíamos empezado a ver varios tipos de ellos, sus ventajas. Fue lo último de lo que hablamos, no hablamos de otras cosas, pero bueno, nos quedamos en la parte de los discos de freno. Entonces, bueno, ¿quién se acuerda de cuáles son los discos que vimos el día jueves? ¿Y cuáles eran sus características? A ver, cualquiera, échenmelo. Yo les digo si sí o si no. Profe, el macizo, Ajá. que era el que, pues el más común, que es el que no tiene, el más barato de por sí, que no tiene nada de hoyos, ni ventilación, ni nada, pero calienta mucho, retiene mucho la temperatura. Después ya hicieron el segundo, que era como el macizo, pero le hicieron ventilación en toda en la mitad y lo hicieron doble, como con ventilación en la mitad, pero que justamente se ve como si unieran dos macizos, pero en la mitad también tenían como ventilación, y ya el tercero, que era el ventilado también con el perforado, que era como la fusión de los dos. Ok. Excelente, señor Suárez. Así es. Fue como nuestra evolución, ¿no? Uno que no era ventilado, el ventilado y luego el ventilado perforado. Y prácticamente, como dice el señor Suárez, la parte importante y la parte fundamental de todo esto es la capacidad de nuestro disco de disipar el calor. Acuérdense, la capacidad de frenado depende de la capacidad de disipar el calor. Si no disipa el calor, olvídense, se va a fundir, se va a derretir y van a tener una bonita estatua de lo que en algún momento fue un disco y una mordaza con sus pastillas todo bien pegado. Les aseguro que no se les va a desarmar. Pero como eso no es lo que busca el fabricante del coche, y no creo que ninguno quiera que les pase eso a sus coches, entonces, no señores, no les mandé el examen. Pero ahorita les digo al final. Pues se busca que sea bueno frenando, ¿no? Y entonces tiene que ser bueno disipando el calor. En este caso, como nos dijo el señor Suárez, el más apropiado es el perforado ventilado. Si es perforado, obviamente está ventilado por la parte de adentro, porque van siendo como las mejoras y las actualizaciones, así que, bueno, se va entendiendo cómo va evolucionando todo esto. Por ahí les encargo, por favorcito, un poco el ruido, se oye por ahí como que alguien va manejando, así, entonces, se los encargo, porque luego se escucha un coche, un tráiler, y pienso que se va a meter aquí en la oficina, entonces, pues no está bueno. Pero se los encargo. Entonces, bueno, íbamos evolucionando, ¿no? Dijimos que los más comunes, los primeros fueron los sólidos, los que eran totalmente sin ventilación. Luego los que tenían, bueno, macizos, perdón. Señor Lanza, a lo mejor no, porque los ventilados son más gruesos, mucho más gruesos, o sea, fácilmente le doblan el grosor a un macizo. Entonces, dependería, probablemente va a quedar más afuera la llanta, a lo mejor no se alcanza a acomodar. Tiene que hacer bien las mediciones, señor Lanza. Pero si utiliza macizos, probablemente sea en la parte de atrás, como nos decía la clase pasada el señor Oscar. Y si es adelante, creo que lo puede soportar. O sea, va a poder trabajar bien con ese tipo de discos. Porque si es un coche viejito y le quiere meter discos ventilados, tiene que asegurarse de que los espacios sean los adecuados, y a veces no alcanzan. Quedan muy cortitos luego los tornillos, por ejemplo. Entonces, habría que medirlo. Pero sí se puede, no le digo que no. También sí se puede con las mediciones correctas. Pero bueno, volviendo a este tema, dijimos que eran los primeros, los macizos. Los ventilados son los más comunes, ¿sí? Porque son los que, si van a la agencia, van a ver que los coches, todos los que son
comerciales, gama media, gama baja, gama comercial, no sé cómo le llaman. Son los que traen de cajón adelante. A veces traen en la parte de atrás unos chiquitos, si son de 4, pero ya, eso dependerá, ¿no? Los perforados quedan para coches un poquito más deportivos, o de gama más alta, pero no, casi siempre son para los deportivos, de las agencias normales. Ya para los que son súper deportivos, ya es otro tipo de disco. Entonces, bueno, ya ahí dependerá. Pero bueno, vamos a ver los que nos faltaban precisamente. ¿Vale? Habíamos hablado de los materiales también de los que estaban fabricados. Pero bueno, a ver, se escucha. Bueno, creo que la persona que iba manejando ya llegó a su casa. Lo que está excelente. No, Para que no se maestro. distraiga. Bueno, es señor Figueroa, ¿verdad? Sí, maestro, ay, disculpe la tardanza. No se apure, señor Figueroa. Nada más les encargo el ruido, ¿no? Porque luego se oye de fondo. Ok, gracias. Sale. Muy bien, eran los macizos, los ventilados y los raros. Muy bien. Los que siguen son los frenos de disco estriados. El cambio es prácticamente cualquier cosa, pero bueno, ahí, por favor, a ver, señor Figueroa, usted ayúdeme a leer. Ok. Adelante. Los frenos de disco estriados los podríamos clasificar como discos perforados, ya que la finalidad de las estrías es mejor la refrigeración de los discos. Este estriado tiene varias funciones importantes, como remover el aire caliente, limpiar las pastillas de polvo y crear una superficie óptima de frenado para aumentar su eficiencia. Ok, muchísimas gracias, señor Figueroa. Eso está excelente. Muy bien. Bueno, primero que nada, son ventilados. Ahí creo que se alcanza a ver en la parte de en medio. Son ventilados. Son perforados, se alcanza a ver, y se les agrega la estría. Bueno, regresemos tantito. ¿Cómo se le llaman a las llantas también? Se me olvida. Bueno, si ustedes estrictamente se van a los tipos de llantas, de coches, llantas de caucho. Hay unas que son de lluvia y hay unas que son como para discos lisos. Si checan ustedes los tipos de llantas para los coches de Fórmula 1, también. Los de Fórmula 1 son totalmente lisos para climas normales, y para los que son de lluvia llevan canales. Ajá, creo que todos lo han visto. Las llantas de los coches de ciudad, todos tienen canalitos. Pero bueno, las estrías en el disco del freno funcionan un poco como esos canales, ¿sí? A través de ellos se hace circular un fluido. Un fluido no tiene que ser líquido, puede ser gas. En este caso es el aire caliente. Le ayuda a ventilarse porque a través de ellos hace circular el aire caliente, que hace que salga despedido hacia afuera y pues obviamente se enfríe mejor el disco. Otra cosa que también sucede es, por ejemplo, así como las llantas, con el agua. Al estar las estrías ahí, ayudan a sacar el agua cuando están un poco mojados. No digo que los demás no lo sean, es solo una mejora. Si ustedes los comparan unos y otros, con los que son perforados, a lo mejor la mejora en estos, pues igual y no es así, es una exageración. Simplemente son un poco mejores, un poco. Pero bueno, ayudan en esa parte. Otra cosa que también ayuda, como nos decía el señor Figueroa, es para limpiar las pastillas. Hagan de cuenta que es como una cucharita, ¿no? Es como que se van barriendo. Además de los agujeros, esas estrías ayudan a ir tirando el polvo que se va generando con la fricción en las pastillas. Eso es como... Ay, ¿qué me suena? Pues es que no podría describirlo, pero sí es como un barrido, ¿no? Así como saca el agua, saca el aire, también ayuda a quitar ese polvito. De hecho, las pastillas de freno también a veces en la parte de en medio traen una ranura, que es precisamente para desechar, no sé cómo se llama esta palabra, se me va de la mente, pero es como para canalizar bien el agua que esté ahí,
y el polvo también. Entonces estas estrías ayudan también a eso, a mantener como que un poco más limpias las pastillas, ayudan al enfriamiento, más superficie de enfriamiento, entonces de alguna manera es más eficiente frenar. Sí, pero la verdad es que entre este y el anterior, pues no hay tanta diferencia. Sí la hay, pero no así algo tan existencial como para que nos desvivamos pensando cuáles son las diferencias. Pero sí, es un poco mejor, finalmente. Ok, disipan calor. Ayudan un poco más a disipar el calor. Sí, pero, o sea, porque son ventilados y porque son perforados, entonces, yo digo que más que nada es como que la limpieza de las pastillas, que no haya mucha agua, así como que se deseche más rápido el agua cuando estén mojadas y todo esto. Aparte de eso, la disipación es casi la misma. Pero bueno, es un tipo de discos de freno, entonces teníamos que hablar de ellos. Vámonos con los siguientes, ¿sí? De discos cerámicos. Tienen un poquito más de información, pero yo creo que les va a resultar bastante interesante, ¿sí? Aunque a lo mejor no siempre nos topemos con uno de estos, aunque yo sé que todos nos vamos a ir acá a echarle mecánica a los Fórmula 1, pero, pero les aseguro que se les va a hacer muy, muy interesante todo eso. Y es importante conocerlo finalmente, cuando nos toque trabajar con un coche que tenga discos cerámicos, o sea, ya no la sabemos, ¿no? Bueno, ahí por favor, ¿quién quiere ayudarme a leer los discos Yo maestro. cerámicos? Adelante. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Cuál es? Marcelín. Ok, señor Marcelino, excelente. Ayúdeme, por favor. Adelante. Frenos de discos cerámicos. Tienen su origen en la industria aeronáutica. Posteriormente, en la década de los 80, se empezaron a introducir en el mundo de la Fórmula 1, donde se comenzó a desarrollar de forma más exhaustiva en la competición, pero no fue hasta el 2001 cuando Porsche los introdujo por primera vez en un coche de calle, con el Porsche 911 GT2 en su equipamiento de serie. A partir de este momento fue cuando los demás fabricantes como Lamborghini, Audi o Bentley empezaron a introducirlos en sus modelos más deportivos. Estos discos están compuestos a partir de un componente conocido como composite cerámico, carburo de silicio, extremadamente duro y resistente a la abrasión. En este están integradas fibras de carbono altamente resistentes, las cuales absorben eficazmente las tensiones que se producen en el material. Ok, muchísimas gracias, señor Marcelino. Bueno, primero que nada nos introduce al mundo de los materiales no metálicos, ¿sí? El carburo de silicio junto con las fibras de carbono, pues ya es una sustancia, es un material ya muy, muy diferente, no se funde, no, es un metal, prácticamente no es un metal, aunque el silicio es un metal, pero el carburo de silicio ya es otra cosa. Entonces, bueno, nuestro bendito compuesto de estos coches, de esos discos, tienen muchísimas más capacidades de resistencia que los convencionales. Obviamente en un coche sencillo, no lo van a encontrar y adaptárselo puede que no sea muy necesario, porque recuerden que todo esto depende de las necesidades, ¿no? Incluso aunque sea capricho. Los discos de cerámica pues son realmente más costosos porque son muy muy resistentes. Ahorita vamos a pasar un video para que lo vean, ahí lo dice, 60, 65, 80 veces más resistentes que un disco normal. Obviamente por eso son más costosos, su proceso de fabricación es un poco diferente. No, sí es muy muy diferente realmente. Este, pero por las prestaciones que les da se utilizan coches deportivos de cajón, o como dice, en coches de competición donde los frenos se ponen al rojo vivo y si fueran convencionales pues, se funden, como les digo, tendrían una bonita y estatua de lo que fue en su momento un disco de freno con todo lo demás. Entonces pues no se quiere esto en lo que son las competiciones, así que se utilizan este tipo de cerámicos. Lo van a encontrar en coches deportivos, si no son de competición, en los deportivos de gama muy alta de cada una de las marcas. Igual luego nos toca por ahí cambiarles. A veces en esas
en esas partes, por ejemplo, bueno, como tip informativo, por ejemplo, Porsche, que es el primero que los utilizó, ya si a ustedes les llega un Porsche para que le hagan el cambio, las mordazas son una sola unidad. Ya ni siquiera recuerdo si se quita completa o... No, si se quita completa, ya no se desarma. Es una sola unidad para sacarle las pastillas. El disco se quita igual, pero eso es una chulada de cosas. Pero bueno, entonces es carburo de silicio, coches deportivos, más resistentes y bueno, sí, más resistentes en cuanto a esfuerzos, desgaste y calor. Bueno, vámonos con el siguiente. Ahí, por favor, alguien más que guste ayudarme a leer. Yo, maestro. Adelante. Esta resistencia la podemos observar al bajar un punto de montaña, por ejemplo, donde los discos cerámicos llegan a alcanzar temperaturas desde hasta 800 grados sin ningún problema, ya que estos discos se hornean a más de 1.700 grados. Bajo estas condiciones, los discos de función se dilatan y su superficie se ondula, impidiendo que las pastillas de freno se apoyen completamente sobre la superficie de los discos, provocando vibraciones en el volante, lo cual reduce el confort durante el manejo, pues las vibraciones se extienden hasta el tren delantero, provocando una sensación de desequilibrio, además de reducir su reducir su eficacia en el freno. Ok, perfecto. Es el señor Figueroa, ¿verdad? Así es, maestro. Ok, excelente, señor Figueroa. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, como nos dice el señor Figueroa, bueno, si ustedes quieren hacer una prueba o una comparación, como aquí lo dice, en una bajada, un coche está sometido a un frenado muy pesado, ¿no? Es como cuando andan en una carretera, una autopista, o bueno, sí, en una carretera, subidas, bajadas, y llevan, por ejemplo, carga, pues se requieren, frenos más capaces, ¿no? Luego, por ejemplo, los vehículos estos de transporte, ya ven que luego pierden sus frenos porque en las bajadas se calientan y un montón de cosas. Bueno, sucede más o menos lo mismo con los coches, ¿no? Pero los frenos son pues de disco. Entonces, un disco normal puede llegar a calentarse demasiado y eso a lo mejor no se funde todo, a lo mejor no van a tener su estatua de lo que fue una vez un freno, pero sí van a tener cristalización en las pastillas. Eso puede provocar pérdida de capacidad de freno y eso sí está preocupante, porque si bajando la cuesta y una curva, pues no creo que le salgan alas al coche, entonces eso está preocupante. Pero hablamos de una muy empinada bajada, ¿no? O sea, para compararlo, si ese coche tuviera unos discos cerámicos, esos no se van a calentar, pero no se van a deformar. La pastilla obviamente va adecuada a ese tipo también de condiciones de trabajo y obviamente va a funcionar bien, no va a perder propiedades, sus capacidades de frenado tampoco no disminuyen. Se va a poner al rojo vivo, claro. Si ustedes, no, les iba a pasar un video con eso, pero no se alcanzaba a ver bien. Si ustedes tienen chance de buscar, por ejemplo, frenos, así pónganle en YouTube frenos de cerámicos. Y van a ver, lo primero que les van a aparecer van a ser unos videos de cómo se ponen al rojo vivo y no se deforman, no pierden propiedades. Los cerámicos, es más, a ver, imagínense las cosas de barro, se pueden calentar muchísimo y no les pasa nada. Al metal, pues no es precisamente como que muy práctico calentarlo demasiado. O sea que aplica lo mismo. Esto también, por ejemplo, como dice, la deformación se puede traducir en vibraciones. Para los coches normales de ciudad, de una ciudad a otra, pues tampoco no hay mucho problema porque no vamos a ir tan volando. Pero para los coches deportivos que se construyen para que, pues, les pisen hasta que sientan que vuelan, y obviamente para los de competición aún más,
Las vibraciones sí son muy importantes, entonces deben de evitarse este tipo de cosas. Y es prácticamente por la deformación de los coches, entonces, del disco, así que ustedes sabrán, se dan cuenta que es importante, ¿no? Bueno, aunque les digo, los coches deportivos de las marcas que se venden comúnmente, pues pueden llegar a utilizarlos, es porque se pueden correr a altas velocidades. Bueno, ok, la imagen ustedes pueden ver, tenemos 3 fotografías, ¿ok? Bueno, una la verdad no sé si, no, sí es fotografía. Ok, el Saudi, yo me acuerdo que una vez les había mostrado una de Porsche, una amarilla, pero ya no la encontré. Bueno, ustedes pueden observar, ¿qué es lo primero que observan de distinto entre los discos que se ven en la pantalla y los discos que hemos visto anteriormente, en las diapositivas anteriores? Levante la mano, el que quiera decirme. El tipo de material, ¿no, profe? Bueno, sabemos que es de cerámico, pero así, en apariencia, ¿qué es lo primero que le ve distinto a los anteriores que hemos visto? Que está fijo en una placa. Ok, habrán 2 cosas. Uno que está fijo, como nos dice el señor Gustavo, y el señor Esaú nos dice que el color. ¿Ok? A ver todos, ¿de qué color se alcanzan a ver? Son oscuros. Oscuros, más oscuros. Perfectamente. Y luego, a ver usted, señor Gustavo, ¿cómo dice que están en una placa? ¿O cómo? Sí, por el diseño en que son atornillados a la placa del centro, en donde entra la hub o la, ¿cómo se dice? O donde se atornilla la llanta. Es la que sujeta al disco. Ok, exacto, señor Gustavo. Muy bien. En la parte del medio no son como los discos anteriores. Miren, vamos a hacer una regresión, a ver si no les desaparece todo. Tururú. Ahí tenemos un disco, no, ese no se alcanza a ver. Un disco macizo. Es una sola pieza. Todos los demás también son una sola pieza. Sí, la pieza. Una pieza, aunque ahí se alcanza a ver un poco distinto. Una sola pieza, en este se alcanza a ver perfectamente bien. En los estriados, una sola pieza. Pero en nuestros discos cerámicos, el centro es una pieza aparte, en realidad son 2 piezas, ¿sí? La parte de en medio es como que un alma, tiene su nombre, no recuerdo cómo se llama, creo que es copa o algo así. Y esa sujeta a toda la demás parte del disco que se ve, como dicen, oscura, que es la de como color carbón. Sí, alrededor, ustedes lo pueden observar. En la imagen de la derecha se ve perfectamente la distinción de colores y hasta se alcanzan a ver los tornillos perfectamente bien. Así que ahí está, es la primera cosa que pueden observar, más el color, ¿sí? Si checan, en la parte de arriba, bueno, se tiene una mordaza, creo que también es de Audi, por ahí alcanzo a ver un logo. Pero bueno, tenemos mordaza y pastillas, pero acá abajo, en esta parte, en la derecha, la mordaza es una sola pieza, como les decía. Entonces ya ahí es otro tipo de mecanismo. Más o menos trabajan igual, pero un poco más mm, no complejo, pero es un mecanismo un poco más construido, ¿no? Y en la parte, a ver, dígame, señor Gustavo, y luego la otra persona. Okay. De hecho, también muchos de esos discos llevan posición, ¿no? De acuerdo a la rotación de la llanta. De acuerdo al número de llantas, sí, porque luego también cambian de tamaño. Sí, No, posición, digamos, cuál es el del lado derecho y cuál es el del lado izquierdo. Ah, sí, de hecho se alcanza a ver también por las marquitas, no sé si todos alcanzan a ver. Sí, y de hecho también para nosotros los que mostró, los que son sólidos, pero son ventilados, y porque si les ponen las estrellas al revés, es como, bueno, a mí me pasó una vez que les puse al revés, y en vez de frenar, hace ruido. Hace ruido, exacto. Sí, Porque ya cuando... no resbala como si se tallara, como si se amarrara. Flota. Pero es por la posición en que lo puse y estaban al revés. Sí, así es. Fíjese que sí, qué bueno que lo menciona, señor Gustavo, se me estaba pasando.
Y sí, o sea, no lo había puesto realmente, no lo había contemplado. Pero sí, ya cuando son estriados, ya cuando son de carbono, ya cuando tienen un diseño que no es simétrico, tienen hasta sus marcas para que sepan cómo lo van a llevar. Si no las tienen, chequen sus manuales. Luego a veces en los empaques dicen, ¿no? ¿Qué tipo de disco es? ¿Para qué lado es? Tengan mucho en cuenta eso, ¿sí? Porque incluso el de abajo dice para qué posición es el que está ahorita en la pantalla. Ajá, tiene la L, Y ahí la se alcanza a ver. rotación, exactamente, y la rotación hacia dónde va. Exacto, así es. Sí, es muy, muy importante. Fíjense que a veces también tiene que ver la forma en la que están construidas por la parte de adentro. Pero, bueno, bien. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de que no es simétrico, por ejemplo, en la de arriba, en la imagen de arriba, ahí falta un tornillo. Pero bueno, si ustedes se fijan, las perforaciones no son simétricas. A veces eso lo pueden notar. A lo mejor no aplica tanto para muchos discos, pero miren, por ejemplo, ahí ustedes están paquetes, las perforaciones están en paquetitos. Paquetito 1, paquetito 2, así. Si pueden ver cómo van como que en tiras. Yo creo que sí. Bueno, ahora, si agarramos de a uno, tenemos 4 perforaciones, 3 y 3. Y esa figura se repite alrededor. Entonces, esos discos no pueden tener un mismo giro o sea, no pueden ser para izquierda y para derecha, porque esas perforaciones hacen que circule el aire de alguna manera. Entonces, si se ponen mal, como dice el señor Gustavo, se va a generar mucho ruido, porque se está cambiando el sentido del aire, ya no es natural, y eso también detiene al coche. De hecho, no se alcanza a percibir, pero lo detiene, entonces eso disminuye el rendimiento del vehículo. Así que sí, es importante tener esas cosas en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gustavo. No lo tenía ahí contemplado. Bueno, ok, y para terminar con esto, en la parte de abajo, a la izquierda, ustedes pueden observar cómo se ponen al rojo vivo, y no les pasa absolutamente nada. Nada. O sea, las pruebas son al rojo vivo, por eso les decía que si tienen chance de buscar luego un video de esto, se les va a hacer súper interesante. Y está muy, muy, muy bien. Pero bueno, algún día. Ok, hasta aquí yo creo que todo claro, ¿verdad? Ya conocemos los tipos de disco. ¿Mm? ¿Para todos queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, ¿quieren ver cómo se fabrican estos? Tengo un video disponible para que puedan ver cómo es que se fabrica. ¿Sí? Sí, profe. sí. Recuerden que ustedes siempre pueden investigar de todo esto. Esto es como que más informativo. Yo lo sé porque igual no nos va a tocar muchas veces manipular de estos discos. Bueno, sí, no, sí, ¿por qué no? Igual y hasta luego todos los días cambiamos de estos. Está súper bien. Ok, sí, señor Suárez, me dice, no se me vaya a ir. Y bueno, vámonos con el video. Esperen un segundo. No, luego apago aquí, no se alcanza a ver. Chada. Acuérdense que son videos que ustedes pueden encontrar en internet para que sean